Buenas tardes para todos. Mi nombre es Valentina Martínez. Yo soy médico general de la Universidad Libre de la ciudad de Cali. Esta charla de dermatitis atópica, pues del ciclo de dermatología para el médico general, eh, la hice como bajo la supervisión de la doctora Winnie Celorio, que es residente de la Universidad Libre también acá de la ciudad de Cali. Y bueno, le agradezco a todos los que están conectados. Espero que esta charla sea muy productiva para todos. Básicamente el enfoque que quise hacer para la charla fue más clínico, que es a lo que nos vamos a enfrentar, pues sobre todo en la consulta externa, cuando nos llega un paciente, tanto ya con el diagnóstico como con unas lesiones que vamos a tener que enfocar. Entonces, pues el grueso de la charla va a ser principalmente la clínica y el manejo inicial que vamos a dar. Bueno, entonces, comenzando, si de pronto no me escuchan o en algún momento se pierde la conexión, por favor me avisen. Bueno, para comenzar, pues la importancia de esta charla es que la dermatitis atópica es la dermatosis inflamatoria crónica más frecuente. Por lo que les decía, es muy probable que la vayamos a encontrar en la consulta, sobre todo en la consulta externa de medicina general. Se define entonces como una patología caracterizada por lesiones pruriginosas, eritematosas y descamativas, junto con un patrón inflamatorio continuo que va a tener fluctuaciones en las fases activas y de remisión de la enfermedad. Eh, Es muy importante que tengamos en cuenta que el abordaje de esta patología es amplio porque no solamente se trata de una condición de la piel, sino que conlleva otras comorbilidades y un impacto en la salud mental y en la calidad de vida tanto del paciente como de la familia muy importante. De aquí que cada 14 de septiembre pues se conmemora el Día de la Dermatitis Atópica, en el que se busca crear conciencia y que la población general comprenda más la enfermedad. Eh, para hacer un contexto histórico, pues desde 1892 Besnier identificó la asociación que había entre rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica, pero no fue sino hasta 1980 cuando Hanifin y Raka pues propusieron una lista de características que permitieron unificar ese concepto clínico, y esos conceptos se fueron simplificando y se fueron como adaptando. En 1994 Williams y sus colaboradores propusieron unos criterios diagnósticos para dermatitis atópica que se fueron modificando pues en el 2005 por Williams, y son los criterios que actualmente tenemos para hacer el diagnóstico. Entonces, es importante reconocer que la atopía se define por la OMS como la predisposición a una reactividad inmunitaria anormal que está mediada por inmunoglobulinas E frente a algunos antígenos ambientales o a alergenos. Y esta atopía pues se va a manifestar por una hiperproducción de IgE específicas del alergeno en el suero o por una hiperreactividad cutánea que está mediada pues por la misma inmunoglobulina. De aquí se desprende un concepto importante que son las dermatitis asociadas a la IgE o alérgica, que se conoce como extrínseca, que corresponde al mayor porcentaje de los pacientes y está entre un 20 a 30% la intrínseca o no alérgica. Entonces digamos que clínicamente esto nos es útil en que nos permite identificar mediante la medición sérica de la inmunoglobulina E si la patología tiene como desencadenante un alergeno, y así pues nos puede orientar un poquito más el abordaje terapéutico. Epidemiológicamente, pues la prevalencia actual de la dermatitis atópica en los países desarrollados es del 10 al 30% en los niños y del 2 al 10% en los adultos. En general lo que encontramos es que la prevalencia siempre va a ser más alta en las zonas desarrolladas que en las zonas rurales y en los países no desarrollados. Y esto nos avala una teoría o una hipótesis que, aunque ha sido bastante controvertida, pues es muy fuerte, que es la hipótesis de la higiene, y lo que sostiene es que la exposición limitada a los microorganismos durante la primera infancia principalmente
por la excesiva higiene de los padres o la excesiva higiene en la que crece el niño, usando detergentes, jabones, con un sobrepunte de antibióticos, va a aumentar la susceptibilidad de enfermedades alérgicas porque suprime el desarrollo natural del sistema inmune, entonces este queda como en situación de susceptibilidad y en desequilibrio, con un predominio de TH2 frente a los TH1, entonces se va a defender frente a estímulos que realmente pues son inocuos, como por ejemplo la caspa de los animales o los ácaros. Entonces encontramos que se reconocen dos factores de riesgo principales para el desarrollo de la enfermedad. Uno es la historia familiar de atopía, principalmente una madre con dermatitis atópica, y el otro son los efectos en la filagrina, que vamos a verlo más adelante. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que también se han encontrado, igual están asociados con esto de la hipótesis de la higiene. Entonces, otros factores de riesgo, los baños con agua caliente, el nivel socioeconómico y educativo, el uso frecuente de antibióticos, y refieren a algunos factores protectores como el inicio temprano en el jardín infantil, la vida rural en granjas y la tenencia de mascotas desde la infancia. Otro concepto que es bastante importante, pues como aquí en la introducción, es hablar de la marcha atópica. La dermatitis atópica es una patología bastante compleja que se asocia con otras enfermedades como la rinoconjuntivitis alérgica y el asma, y tiene predilección por los lactantes y por los niños pequeños. Entonces, en la mayoría de casos, la dermatitis atópica es la patología que da inicio a esta marcha atópica y continúa con la alergia alimentaria, con el asma, con la rinitis alérgica y con la conjuntivitis alérgica. Entonces, encontramos que es una aparición más o menos como cronológica o secuencial, y se asocia pues a la sensibilización a los alergenos, inicialmente alimentarios y posteriormente neumoalergenos. Entonces, aquí lo que encontramos es que la marcha atópica, pues si encontramos esa secuencialidad en el paciente, nos podría prevenir unas manifestaciones severas de patologías que podrían llegar a ser, más a la redundancia, más severas, como el asma, cuando presenta sus complicaciones o sus exacerbaciones. Ya entrándonos un poquito más en la patogenia, aunque este pues no es como el objetivo de la charla, la dermatitis atópica tiene en su patología varios factores. Entonces influyen las anormalidades de la barrera cutánea, los efectos de la respuesta inmune innata, la alteración de la respuesta inmune adaptativa TH2 y la alteración de la microbiota. Entonces vamos a encontrar que la alteración o la disfunción de la barrera cutánea es una característica muy importante en la patogenia de la dermatitis atópica, porque favorece la penetración de irritantes, de alergenos, de microorganismos, patógenos, que pues además son desencadenantes de la respuesta inmunitaria, como la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y además representa un aumento de la pérdida de agua transepidérmica, y todo esto pues influye muchísimo en cómo se va a manifestar esta enfermedad. También se ha encontrado que los pacientes con dermatitis atópica tienen una función de barrera cutánea defectuosa, no solo en la piel que se observa lesionada, sino en la piel no lesionada pues a simple vista. El factor que influye principalmente en la disfunción de esta barrera cutánea es la mutación del gen que codifica para la filagrina, como veíamos que es uno de los principales factores de riesgo. La filagrina es una proteína agregante de filamentos de queratina y sirve como componente estructural del estrato córneo. La filagrina además se autodegrada en varios componentes que son denominados factores naturales de la hidratación, y esos productos de degradación pues contribuyen a disminuir el pH de la epidermis y a inhibir la acción de las proteasas epidérmicas. Entonces, estas mutaciones del gen de la filagrina se van a asociar a una dermatitis atópica de inicio temprano, mucho más grave o más severa, de persistencia de la enfermedad en la edad adulta y un mayor riesgo de presentar dermatitis de contacto, dermatitis irritativa, eczema de las manos, infección por virus herpes simple y alergia alimentaria. Con esa
con esa deficiencia de la filagrina, pues se altera además la composición y la organización de los lípidos del estrato córneo. En cuanto a la disregulación inmunitaria, pues encontramos que los pacientes con dermatitis atópica suelen presentar signos de activación de la respuesta inmune Th2. Entonces, entre ellos incluyen los altos niveles de inmunoglobulina E total y específica, la eosinofilia y la predisposición a comorbilidades alérgicas. Estos pacientes van a tener mayor prevalencia de alergias alimentarias, de asma y de rinitis alérgica. Entonces, inicialmente, las lesiones van a estar con predominio de citoquinas Th2, pero posteriormente se va a producir una evolución a una fase crónica caracterizada por perfiles Th1 y Th22, y una evolución crónica caracterizada por perfiles Th17. Entonces, en la fase aguda, pues hay presencia de interleuquinas 4, 5 y 13 y activación de eosinófilos y mastocitos, y pues la producción de la inmunoglobulina específica. En cuanto al microbioma cutáneo, pues se ha encontrado que más del 90% de los pacientes con dermatitis atópica tienen la piel colonizada por Staphylococcus aureus, y eso se presume que es por la alteración pues como del pH y por la disminución de péptidos antimicrobianos. A su vez, estos antígenos pues van a promover el desarrollo, o los antígenos del Staphylococcus aureus van a promover el desarrollo de una respuesta inmunitaria de tipo Th2, y sus toxinas producidas por la cepa de Staphylococcus aureus pues a su vez van a colonizar el paciente. Más adelante pues igual vamos a encontrar cómo la sobreinfección por Staphylococcus aureus además agrava el cuadro de dermatitis atópica. Entonces, revisando la literatura encontré que hay una teoría que se conoce como la teoría gen-gen o gen-ambiente, que lo que propone es unificar un poco como todas las teorías de fisiopatología que se conocen, pues principalmente porque la dermatitis atópica todavía está en estudio, todavía no hay como un consenso tan claro de su fisiopatología. Entonces, se propone que hay 3 fases en la historia natural de la enfermedad. La primera fase, que se representa entonces como la fase no atópica de la dermatitis atópica, que coincide con la primera infancia y es el resultado de la disfunción de la barrera cutánea, que está determinado principalmente por los genes. Y aquí exponen que todavía no ha ocurrido la sensibilización. Posteriormente pasaría la sensibilización en el 60 al 80% de los pacientes que además tienen pues la predisposición genética, en el cual esos genes van a influenciar la inducción de la sensibilización a los alergenos ambientales o alimentarios mediados por la inmunoglobulina E. Y este fenómeno pues va a estar favorecido por los productos de las toxinas de Staphylococcus aureus, y se considera que esta es la transición a la dermatitis atópica verdadera. Y finalmente proponen que el rascado y todos los daños generados en el tejido pues van a liberar autoantígenos que van a inducir autoanticuerpos en una proporción importante de los pacientes. Entonces, ya clínicamente pues encontramos que en la dermatitis atópica las 2 características principales son la cerosis y sobre todo el prurito. Digamos que es una condición como sine qua non. El prurito es distintivo porque tiende a ser intenso, es un prurito que empeora en la tarde, noche, y puede aumentar por factores exógenos como el sudor, la ropa de lana, los tejidos muy ásperos, y por este prurito intenso pues vamos a encontrar lesiones excoriadas. En términos generales, porque vamos a ver que la clínica depende mucho de la edad del paciente, pues encontramos lesiones pápulas y vesículas o placas eritematosas mal definidas, normalmente con descamación. El paciente puede presentar erosión y pues formación de costra, y las lesiones cuando se cronifican pues van a presentar liquenificación, que es el engrosamiento de la piel con acentuación de las marcas cutáneas. Más adelante vamos a ver imágenes de esto. Y pueden presentar fisuras que son dolorosas, sobre todo en los sitios de flexión y en las manos. Entonces encontramos que en el lactante se considera que es el paciente de 0 a 2 años
Aparece normalmente el cuadro después del segundo mes de vida. Van a predominar las lesiones agudas caracterizadas por placas eritematosas y edematosas que pueden presentar vesiculación, exudación y formación de costra serosa. En los lactantes, entonces, las lesiones van a comenzar en la cara, en el cuero cabelludo, se pueden extender al cuello y se presentan en las superficies extensoras de las extremidades, en el tronco y habitualmente respetan la zona centrofacial y la zona del pañal. Aquí entonces vemos el paciente con la placa, con las vesiculaciones, el exudado, ya tienen algunos costras y se observa pues cómo se respeta esta zona centrofacial. Igual este es un paciente con unas lesiones o con una patología mucho más severa. También se puede ver aquí que hay como unos estigmas de lesión en el cuello y demás. Entonces, esto es un punto que nos ayudaría mucho a enfocar el paciente, pues cuando nos llega como con las lesiones, respeta o no respeta la zona centrofacial y el área del pañal, y aquí vemos cómo se extienden las lesiones en los miembros inferiores. Aquí entonces está las lesiones en la superficie extensora, una afectación difusa, crónica, en la parte pues como extensora del brazo, con descamación, con hiperpigmentación, y aquí de pronto en el tronco se alcanza a ver algo de prominencia folicular. En la etapa infantil, que va de los 2 a los 12 años, entonces las lesiones tienden a ser menos exudativas, igual pueden presentar liquenificación y las localizaciones predilectas son la fosa antecubital y la fosa poplitea, que se conoce como el eczema de los pliegues de flexión, y esto es bastante importante y bastante típico que lo encontremos. Sin embargo, el paciente puede presentar otras localizaciones en los tobillos, en el cuello. Igual aquí estamos viendo en esta pacientita que tiene lesiones un poquito más diseminadas. Eso no quiere decir que se excluya el diagnóstico, pero pues estas son como las que tenemos que tener más en cuenta e ir de pronto a buscarlas. Aquí vemos entonces en las fosas popliteas de la paciente con dermatitis atópica, pues unas placas hiperpigmentadas, ligeramente escamosas, liquenificadas. Se ve bastante la cerosis en la piel de los pacientes y se ve, como les decía, pues la excoriación por el rascado. En el adulto o el adolescente, entonces son los mayores de 12 años, se presentan lesiones liquenificadas subagudas o crónicas y va a continuar pues con la afectación de los pliegues de flexión. Pero en los adultos es importante tener en cuenta que las manos y los pies, pero principalmente las manos, pueden ser la zona donde se presente la dermatitis atópica inicialmente, y en algunos casos puede ser la única zona donde se presenten estas lesiones. Aquí encontramos igual una placa liquenificada, hiperpigmentada en la flexura del codo. Aquí pues encontramos entonces en la mano las lesiones liquenificadas, que se observa bien pues como las líneas cutáneas, hiperpigmentada. Y pues vamos a encontrar que todo esto es consecuencia del rascado, y pues este es un paciente que tiene una dermatitis atópica severa en la cara, que digamos que no es como la localización más frecuente, pero puede suceder. Es importante tener en cuenta que todos los tipos de lesiones pueden dejar hiper o hipopigmentación postinflamatoria. Entonces aquí encontramos pues un paciente que tiene la hiperpigmentación y aquí algo de hipopigmentación, y que se pueden presentar múltiples lesiones en diferentes estadios de forma simultánea. Entonces un paciente pues, puede presentar lesiones liquenificadas y puede presentar lesiones más agudas. ¿Listo? Los estigmas atópicos entonces son diferentes signos físicos que se observan con frecuencia en un paciente con dermatitis atópica y nos pueden orientar bastante el diagnóstico, aunque no sean criterios diagnósticos. Uno de ellos, y es bastante común, es el signo del pliegue de Morgan. Entonces son pliegues horizontales prominentes y simétricos,
justo debajo del borde del párpado inferior, que se originan en el canto interno. El paciente también suele presentar lo que se conoce como las ojeras alérgicas o este oscurecimiento pues, en la región periorbitaria. El signo de Hertosh, que es el adelgazamiento o la pérdida de la cola de la ceja, comúnmente por el rascado. La queratosis pilar o pilares, que son las pápulas foliculares queratósicas con un borde eritematoso. Afecta normalmente la cara externa de los brazos, los muslos, la región lateral de las mejillas, el tronco y las superficies distales de las extremidades. Y la ictiosis vulgar, que son escamas blanquecinas, finas o pardas con forma pues poligonal, y normalmente las regiones predilectas son las regiones presidiales, conservando las flexuras. Encontramos también la pitiliasis alba, que son máculas o placas hipopigmentadas, mal delimitadas, con descamación fina. Ellas se localizan normalmente en la cara, sobre todo en las mejillas, pero pues aquí estamos viendo que se pueden presentar en otras zonas del cuerpo. La hiperlinealidad palmar y plantar, el dermografismo blanco, que es un signo que aparece al frotamiento de la piel, se produce una estría blanca que va a reflejar la vasoconstricción excesiva. Y tenemos las variantes clínicas, que son como manifestaciones más específicas de ciertas zonas. Está la quelitis seca, que es un eczema de los labios que va a aparecer con frecuencia y se caracteriza por sequedad. En ocasiones con agrietamiento, puede asociarse también a quelitis angular. Y algo que sucede es que los pacientes suelen intentar humedecer los labios, pues como para humectarlos, pero lo que causa es que la saliva genera pues como más irritación y esto se conoce como el eczema de la menor. En los niños es muy frecuente encontrar el eczema auricular, que es una descamación y fisuras bajo el lóbulo auricular y retroauricular que se podría llegar a sobreinfectar. Y en los adultos es más frecuente ver el eczema del párpado, que es una liquenificación de la piel periorbitaria. Encontramos también la dermatosis plantar juvenil, que se caracteriza por un eritema brillante con descamación y agrietamiento bajo la cabeza de los metatarsianos. El eczema atópico de la mano, que afecta un gran porcentaje de los pacientes, sobre todo adultos, y puede ser la única manifestación de la enfermedad. Aquí digamos que la exposición frecuente al agua y a otros irritantes, sobre todo en los entornos ocupacionales, aunque pues también domésticos, los jabones, bueno, varios productos, son un factor de riesgo y pueden exacerbar el cuadro. Aquí lo que estamos viendo es un eczema deshidrótico que se presenta sobre todo en las palmas y en las regiones laterales de los dedos, y puede presentar vesículas con base profunda. Y las lesiones numulares o discoides pues son lesiones que aparecen en las extremidades en los niños. Podrían aparecer también en los adultos como placas eczematosas. Aquí estamos viendo la forma de moneda, y a menudo tienen un exudado abundante y pues formación de costra. Es importante tener en cuenta las complicaciones que pueden presentar los pacientes con dermatitis atópica. Las principales complicaciones son infecciosas, sobre todo las infecciones bacterianas, teniendo la impetiginización. Pues como ya habíamos visto, los pacientes están colonizados por Staphylococcus aureus, entonces pues no es extraño que presenten estas infecciones. También se podría encontrar la infección causada por Streptococcus pyogenes. Estas infecciones, pues como les decía, pueden empeorar la dermatitis atópica porque estimulan la cascada inflamatoria. Y digamos que si yo encuentro el paciente con estos parches exudativos, con esta costra mielesérica, pues me oriento más a una impetiginización. En las complicaciones virales, pues digamos que también tiene relativa frecuencia. Una de ellas es el molusco contagioso,
pero la más seria es el eczema herpético. Aquí encontramos que es una diseminación rápida de una infección por el virus del herpes simple sobre la piel eczematosa. Eh, Tiene una incubación más o menos de 5 a 12 días y va a producir erupción de lesiones vesicopustulosas, pruriginosas, son dolorosas, tienen un patrón diseminado y posteriormente pues van a presentarse erosiones perforadas con formación de costras hemorrágicas. Perdón, un momento. Las complicaciones oculares también son frecuentes. Vamos a encontrar la rinoconjuntivitis alérgica, la queratoconjuntivitis atópica, que es más frecuente en los pacientes adultos, y la queratoconjuntivitis primaveral, que predomina sobre todo en los niños de climas cálidos. Pues el paciente va a presentar prurito ocular, ardor, lagrimeo, mucosidad, y esto va a estar asociado a infecciones conjuntivales más frecuentes y a blefaritis. Un punto que me parece bastante importante, y por lo que también inicialmente les decía que es una patología muy amplia y que no se limita solamente a la piel, es que la dermatitis atópica tiene repercusión importante en la calidad de vida de los pacientes, sea niño o sea adulto, y no solo de los pacientes, sino de su familia o de sus cuidadores, porque es un paciente que está conviviendo con una patología que le genera un prurito intenso, que le generan unas lesiones que pueden hacer que lo estigmaticen, y esto va a generar además trastornos del sueño, tensión psicológica, aislamiento social, y de aquí que se encuentre que los pacientes con dermatitis atópica tienen tasas bastante altas de depresión y ansiedad. Entonces es una patología que puede alterar la dinámica familiar, puede generar además deterioro funcional, escolar o laboral, depende pues, de la edad del paciente. Entonces, lo importante es hacer un abordaje multidisciplinario para que la calidad de vida del paciente pues, no se vea como tan afectada. En el diagnóstico pues encontramos los criterios de Hanifin y Rafka que se han ido modificando. Entonces tenemos que debe haber, como les decía, lesiones pruriginosas, o pues en un niño que los padres refieren rascada o frotamiento, y 3 o más de las siguientes, que son el antecedente de afectación de los pliegues cutáneos en codos, detrás de las orejas, en la cara anterior de los tobillos y alrededor de los ojos, el antecedente personal de asma o rinoconjuntivitis alérgica, el antecedente de piel seca habitualmente en el último año, el eczema de los pliegues visible y el inicio antes de los 2 años. Pues no se usa si el niño es menor de 4 años. Y las otras características que si bien no son diagnósticas nos pueden indicar mucho, y es como lo que tenemos que estar bien pendientes cuando nos llega un paciente como para hacer una anamnesis y una historia clínica bien completa, es mirar si el paciente presenta cerosis, hiperlinealidad palmar, la edad temprana de inicio, que sea un paciente propenso a infecciones cutáneas, propenso a queilitis. Los pacientes pueden presentar eczema del pezón, sean niños o adultos, conjuntivitis recurrente, el pliegue de Morgan, ese oscurecimiento periorbitario, pitiliasis alba, el prurito al sudar es bien importante, la intolerancia a la lana o a otros detergentes. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos que tener en cuenta que hay varias patologías que se asemejan y también hay varias patologías que pueden coexistir con la dermatitis atópica. Una de ellas es la dermatitis seborreica. En los lactantes pues es el diagnóstico diferencial más frecuente. Ambas condiciones coexisten y la dermatitis, o no pueden coexistir, perdón. Y la dermatitis seborreica pues se suele manifestar durante el primer mes de vida con escamocostras adherentes blanco-amarillentas, que se ven sobre todo en cuero cabelludo, y tiene predilección además por los pliegues cutáneos y por la frente. La escabiosis pues es una patología también frecuente en el lactante que va a presentar una afectación generalizada y puede simular una dermatitis atópica. Entonces digamos que este diagnóstico uno lo orientaría por la presencia de nichos, hablando con el paciente o con el familiar, preguntándole
con quién duerme el niño, si en la casa hay em, familiares que presenten los mismos síntomas, en qué material está construida la casa. Y pues se podría hacer un raspado para distinguir también los huevos del ácaro. En la dermatitis de contacto, pues también puede coexistir con la dermatitis atópica, principalmente la localización son zonas específicas con el antecedente de exposición a irritantes o a disparadores potenciales. Y la psoriasis, pues digamos que es un diagnóstico mucho más amplio, pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la psoriasis afecta el área del pañal, con un eritema bien demarcado con poca descamación, y vimos que en la dermatitis atópica pues se suele respetar esta zona. En cuanto a cómo vamos a definir la severidad de la enfermedad, pues tenemos que tener en cuenta que es una patología que tiene fluctuación de la intensidad en fases activas y fases de remisión, y que es importante tanto la clínica y las lesiones del paciente, pero también cómo el paciente se siente respecto a su enfermedad, porque puede que el paciente tenga lesiones que a nosotros no nos parezcan demasiado severas, pero a él sí le estén generando mucha molestia, puede que eh, tenga muchos trastornos, muchos problemas de sueño, bueno. Entonces, hay varios scores, uno de ellos es el EASI, que es más objetivo, entonces aquí lo que se evalúa son las zonas que están afectadas, la severidad y pues qué tanto porcentaje afecta. El POEM es ya más un score subjetivo de cómo se siente el paciente respecto a su patología, entonces evalúa pues mediante preguntas la frecuencia de 7 síntomas que son el prurito, las alteraciones del sueño, la cerosis, la exudación, el sangrado, las fisuras y la descamación en los últimos 7 días. Y el SCORAD, que también es un score más objetivo, que evalúa igual la clínica, la intensidad y pues las zonas en las que se está preguntando. En cuanto a las medidas generales o el manejo pues, de la dermatitis atópica, lo que hablaba al principio, pues digamos que en el enfoque del médico general tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer cuando nos llega el paciente. Eh, la dermatitis atópica pues es una patología de manejo dermatológico, pero algo debo iniciar al paciente mientras puede visitar al dermatólogo, y si yo puedo hacerle pues como el seguimiento estaría perfecto. Entonces, lo más importante considero yo que es educar a los pacientes, explicarles su enfermedad, explicarles eh, cuáles son los desencadenantes, porque va a haber algunos que no vamos a poder evitar, pero va a haber muchos que sí, y eso nos va a mejorar muchísimo como el desarrollo de la enfermedad. Entonces, en cuanto a los desencadenantes, tenemos el clima, las temperaturas extremas, pues de frío o calor, la humedad, los irritantes como los tejidos de lana, los tejidos muy ásperos, el sudor, los detergentes, los disolventes. Aquí es donde les hablaba pues como de qué productos estoy utilizando yo en mi trabajo o en mi casa que me exacerban mi enfermedad, las infecciones cutáneas o sistémicas, las alergias medioambientales, los ácaros del polvo, el polen, los alérgenos de contacto y las alergias alimentarias que no son tan frecuentes pero lo pueden desencadenar con alimentos como el huevo, el pescado, los mariscos, la soya y el trigo. Entonces es bien importante que el paciente conozca qué es lo que lo desencadena para evitarlo. En cuanto al baño, entonces se recomienda que los pacientes tomen baños diarios, cortos, ojalá, con agua tibia o templada, no con agua caliente. Recomendarles que utilicen, si desean, pues como algún sustituto del jabón, porque eso también tiene un componente cultural pues muy importante. Un limpiador no jabonoso, que no tenga fragancias, que tenga un pH neutro o bajo, y indicarle al paciente pues que se concentre en las zonas sucias o con glándulas apocrinas para evitar que se aplique jabón en todo el cuerpo. Evitar entonces las sales de baño, los baños de espuma, los baños muy largos pues en la tina. Eh, Explicarle al paciente que al contrario de lo que normalmente se creería, pues no es lo más útil dejar que la humedad se evapore o que el agua se evapore pues por completo de la piel después del baño,
porque eso podría empeorar la acerosis, sino que lo ideal es que al salir del baño se seque de forma suave y se aplique, ojalá inmediatamente después, un hidratante o un poco después un hidratante que mantenga pues la hidratación de la piel. Y en caso de que esté en manejo con corticoide tópico o con alguna otro medicamento tópico, pues se lo aplique después del baño, antes del hidratante. En cuanto al cuidado del cuero cabelludo, pues recomendarle al paciente que use un champú suave. Eh, en cuanto al emoliente, pues se recomienda el uso diario. Se le debe explicar al paciente que esto es de forma libre. Lo ideal es que se lo aplique mínimo 2 veces al día, pero lo puede aplicar las veces que lo considere necesario. Lo que hace el emoliente es que pues contrarresta la resequedad de la piel, contrarresta esta acerosis y va a reducir entonces el prurito, el eritema, la fisuración, la liquenificación y nos puede ayudar a disminuir la necesidad de fármacos antiinflamatorios para controlar la enfermedad. Igual que los sustitutos del jabón, deben ser libres de fragancia, libres de colorantes, libres de componentes que puedan ser potencialmente o que puedan desencadenar una respuesta alérgica como las cremas de almendras o bueno. En cuanto a qué hidratante es mejor, pues las pomadas como la vaselina tienen una concentración alta de lípidos, tienen propiedades oclusivas, producen menos escozor, entonces digamos que son muy buenas, pero son muy incómodas para el paciente por esa textura grasosa, normalmente no lo toleran. Y ya si nos vamos al otro extremo, pues están las lociones que tienen un contenido muy elevado de agua y no van a ser idóneas pues para el manejo de la acerosis. Entonces digamos que una muy buena opción serían las cremas. La mayoría de estos hidratantes pues van a contener cantidades importantes de agentes oclusivos que van a impedir la pérdida de agua. Eh, en cuanto a, en cuanto al control del prurito, pues se le puede indicar al paciente que en caso de tener como un episodio pues de prurito, una exacerbación, podría ser los vendajes húmedos, que se trata de remojar una compresa o unas gasas con agua de la llave o tomar un baño y aplicarse el emoliente directamente en la piel, aplicarse luego la compresa húmeda y posteriormente aplicarse una compresa seca y dejarla a tolerancia o durante toda la noche. Lo ideal es decirle al paciente que estas compresas no puede dejar que se le sequen pues en la piel, sino estarlas cambiando y normalmente los pacientes refieren pues como mejoría rápida del prurito con esto. Ahora sí, en cuanto a los antiinflamatorios tópicos, pues los corticoides tópicos y los inhibidores de la calcineurin son principales o son esenciales en el tratamiento farmacológico, sobre todo los corticoides tópicos. Son los fármacos de elección porque tienen un efecto antiinflamatorio importante, suprime la producción de varios factores de transcripción y esto hace que no solo disminuya la expresión de citoquinas proinflamatorias, sino que también inhibe el crecimiento celular y disminuye la síntesis del colágeno. Entonces, esto nos va a representar el efecto secundario más importante, que es la atrofia cutánea. Lo más importante cuando voy a escoger un corticoide es que sea de poca biodisponibilidad sistémica y que tenga un buen índice terapéutico. Y para poder elegir la potencia, pues tengo que mirar la localización, el tipo de la lesión, la extensión de la lesión y la edad del paciente. Ya después de que se resuelvan pues las lesiones más graves, se podría como aplicar el tratamiento de días alterno o irlo bajando a una dosis de mantenimiento, aunque lo ideal no es irnos con los corticoides de altas potencias, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante es que estos corticoides se tienen que evitar, sobre todo en cara y en pliegues corporales, y sobre todo si son de alta potencia. Esta es una medida que es interesante, es para explicarle a los pacientes cómo se deben aplicar el corticoide. A veces los pacientes se aplican muy poco, pero creo que lo que más he visto es que se aplican demasiado, y eso tampoco es lo ideal. Entonces es la medida pues de la punta del dedo, explicarle al paciente que de acuerdo a la zona del cuerpo en la que tenga que aplicar el medicamento y a la edad que tenga el paciente, pues vamos a calcular con la punta del dedo cuánto se debe aplicar.
Entonces, en un niño, en la cara de un niño de 1 año, pues vamos a aplicar una punta del dedo y medio, y ya eso sería suficiente. En cuanto a los antiinflamatorios tópicos, pues también tenemos los inhibidores de la calcineurina tópicos. Tenemos el tacrolimus al 0.03% y al 0.1%, y el pimecrolimus al 1%. Estos fármacos van a suprimir la activación de los linfocitos T y van a regular la secreción de las citoquinas y de otros marcadores, de otros mediadores proinflamatorios. Y pues se ha demostrado su eficacia. Los estudios sobre todo son del tacrolimus en niños mayores de 2 años, y el pimecrolimus pues no ha sido probado, pero se puede usar en lactantes de 3 a 23 meses. Son muy útiles en las zonas en que no puedo utilizar el corticoide, porque estos fármacos no producen atrofia cutánea. Su principal efecto adverso o secundario es la quemazón o el ardor en la zona de la piel donde se aplica. Pero digamos que en caso de que el paciente no tolere el tacrolimus, pues puedo pasarme del 0.1 al 0.03%, y en caso de que no lo tolere, pues podría irme por el pimecrolimus, que es un poco más suave. Perdón. Otra indicación importante son los pacientes con reagudizaciones frecuentes o con una dermatitis atópica persistente. Aquí sería útil pues añadir el inhibidor de la calcineurina. En cuanto a los antiinflamatorios sistémicos, pues es muy importante que conozcamos que existen, pero son de uso dermatológico. No se deberían emplear en la consulta general. Se deben emplear solo en casos graves y resistentes de dermatitis atópica que no están respondiendo al tratamiento tópico intensivo. Las exacerbaciones se podrían manejar con corticoides sistémicos, por ejemplo la prednisolona, pero lo ideal es evitar el efecto rebote remisión de la terapia tópica mientras se va desescalonando el corticoide. Igual se debe evitar por las reagudizaciones, por los efectos colaterales que presentan. Otras opciones de manejo que podrían estar pues son la ciclosporina oral, que igual lo ideal es que se dé en combinación con los corticoides tópicos, la cetioprina, el microphenolato de mofetilo, el metotrexato. En cuanto a los antihistamínicos, pues lo que se recomienda en la literatura son los antihistamínicos sedantes, principalmente para que el paciente pueda conciliar el sueño y se pueda pues como romper ese ciclo pluritorrascal, pero pues no son como el medicamento de elección para el manejo. Y los biológicos, pues para que tengamos como una visión más amplia del manejo, hay varios que se han estudiado, pero el más importante es el dupilumab. Es un anticuerpo monoclonal humano que actúa en los receptores de interleuquina 4 e interleuquina 13, bloquea la señalización inducida por estas citoquinas y la inflamación que resulta pues mediada por TH2. Está aprobado para el tratamiento en adultos con dermatitis atópica grave, no controlada adecuadamente con el manejo tópico. Y pues ya finalmente este es el algoritmo del manejo que nos da el UpToDate. Entonces, si llega un paciente con dermatitis atópica o llega un paciente pues con las lesiones que me lo sugieran, yo debo hacer una muy buena historia clínica, debo mirar los antecedentes del paciente, la extensión de las lesiones y la severidad de las lesiones, y voy a mirar qué tanto está impactando esta patología en la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Entonces, lo que les decía, lo más importante, educar al paciente y al cuidador, hablarle de cómo debe cuidar su piel, de qué desencadenantes debería eliminar o evitar, y hablarle de cómo se debe usar correctamente los corticoides tópicos. Se le debe hablar al paciente de que puede usar los emolientes de forma libre múltiples veces en el día. Y digamos que en una dermatitis atópica leve, lo primero que hago es enviarle los corticoides de baja potencia. Aquí lo ideal son los del grupo 5 o 6, más adelante
están en el cuadrito, eh, digamos que ahí no sería útil, por ejemplo, la desonida al 0.05% o la hidrocortisona al 2.5%. Lo ideal es decir al paciente que se lo aplique 1 o 2 veces al día por 2 a 4 semanas y que continúe con los emolientes libremente, y después yo lo valoraría y evaluaría si el paciente tuvo mejoría. Si sí la tuvo, pues entonces mantengo ese tratamiento y pues puedo usar los emolientes y los corticoides de forma intermitente. Pero si no tuvo mejoría, entonces continúo con los corticoides de baja potencia o depende de la zona y de las lesiones, pues miraría si es posible cambiarme a un inhibidor de la calcineuridina. En este caso, pues lo que les había dicho, ambos el tacrolimus viene al 0.1%, al 0.03%. El de 0.1% es ideal sobre todo para los mayores de 15 años. Al 0.03 es más útil en los niños y en los adultos que no lo han tolerado, y se aplica en crema 2 veces al día. Le hablo al paciente igual de la adherencia al tratamiento, miro si realmente está aplicándose el tratamiento de forma adecuada, miro los desencadenantes. Si el paciente tiene una infección, pues la trato. En caso de una infectigenización, pues lo que la literatura sugiere es la mupirocina al 2%, 2 veces al día por 1 o 2 semanas. Y en caso de ser pues una sobreinfección por herpes, pues lo trataría con aciclovir oral. Igual valoro al paciente y si no ha mejorado, ya se enfocaría como una dermatitis atópica moderada severa. Entonces, aquí ya en este punto considero que es un manejo más del dermatólogo. Lo que debo hacer es continuar con los corticoides o con los inhibidores de la calcineuridina, mirar la adherencia al tratamiento, pero entonces lo que ya se haría es mirar si el paciente necesita fototerapia, si necesita medicamentos adicionales y pues el seguimiento por especialidad. Este es el cuadro que les comentaba pues de la potencia de los corticosteroides. Los de baja potencia son los que inicialmente vamos a usar y como los vamos a usar en la consulta médico general. Y bueno, listo. Quería como que quedara clara esa importancia de ver la enfermedad como una patología muy amplia que requiere pues como nuestro abordaje multidisciplinario. Les agradezco mucho por la atención y pues